Tamara Raya, ella es diputada nacional del Partido Socialista en el Congreso. Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy buenos días. Encantada de estar compartiendo este rato contigo y con tus oyentes. Bueno, después de tanto tiempo también, ¿no? Y de hablar muchas veces y en otras Sí. circunstancias, no en radio, ahora ya le ponemos imagen a todo esto, Tamara, y bueno, también las nuevas tecnologías nos permiten acercarnos un poquito más, ¿no? A todos aquellos con los que hemos hablado antes y que supongo que también esta es tu primera vez en Twitch, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, mi primera vez. Bueno, pues vamos a pasar directamente a la actualidad y la actualidad hoy pasa justo por los datos del paro, los conocimos hace un instante, vuelven a ser buenos, el paro sigue bajando, pero claro, la noticia o el contrapunto es ver cómo, aunque los datos son buenos, seguimos sufriendo económicamente. ¿Cuándo vamos a llegar a un punto de equilibrio desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que para hacer un análisis no tan superficial a veces de lo que está pasando en la economía, como estamos oyendo, ¿no? Parece que cuando hablamos de lo que ha pasado en Ucrania, bueno, más allá de la crisis del COVID, luego vino evidentemente la guerra de Ucrania y esto ha tenido unas consecuencias económicas, todo ha tenido consecuencias económicas, pero esto último no dependen solo de lo que ocurre o de lo que pasa en España, ¿no? Se ha generado una inflación con una subida muy importante de precios que sobre todo afecta a la energía y a los alimentos. Y bueno, esto provoca una inflación que aunque España ha tomado medidas para que el ciudadano lo note lo menos posible, es inevitable porque es una inflación que afecta a todos los países del conjunto, ¿no? De Europa. Entonces, evidentemente no vamos a negar que esto genera pues descontento, genera malestar, porque al final el ciudadano pues oye, lo nota muchísimo en su día a día y sobre todo en su cartera. Es verdad que el gobierno de España ha tomado medidas importantes, medidas que tienen que ver con el bono social, con esos 20 céntimos de la gasolina y que gracias a eso no tenemos una inflación muy superior a la que tenemos ahora mismo. Yo creo que el compromiso del gobierno es seguir adoptando medidas para intentar controlarlo, pero como ya dije, esto no se produce por una mala gestión, una Ujú. mala actuación de nuestro país, sino por una circunstancia que es ajena totalmente a nuestra realidad, ¿no? Que es esa guerra de Ucrania. De hecho, las cifras de paros son mucho mejores que la serie histórica, y si se mantuviera la situación actual y no fuera a peor, evidentemente nuestra situación económica Ujú. sería muchísimo mejor. Sí, pero sin embargo, todas esas medidas que se han puesto en marcha, por ejemplo, el descuento de la gasolina, en pocos días pues ya pasó a ser cosa del pasado porque había subido demasiado y no se había actualizado ese descuento con lo que estaba ocurriendo con el, bueno, con el llenar los tanques. Y no solo eso, sino también, claro, esas medidas que vimos hace muy poquito que ponía en marcha el gobierno de España, parece que tampoco han servido para paliar o por lo menos atenuar los problemas económicos que tienen muchas familias. ¿Cómo es posible que se siga generando empleo y lo que veamos sean trabajadores pobres y que no se puede adecuar ese nivel de vida con el IPC que ya supera esos 2 puntos y que, bueno, es tremendo tener también esa cifra, también la inflación 10,2, bueno, una barbaridad económica que no sé si llegando a algún acuerdo con la oposición a lo mejor esto podría aminorarse, atenuarse. Vamos a ver, nosotros, como dije antes, venimos de una situación de partida en la que si no hubiese sido por las medidas del gobierno, con la crisis ya del COVID, hubiésemos tenido consecuencias terribles, especialmente en nuestro territorio, en el territorio de Canarias, por la dependencia que tenemos del sector turístico. Si no hubiese sido por la aprobación de los créditos ICO, que han ayudado a muchas empresas a llegar o a salvar su situación económica en el año en plena crisis del COVID, si no hubiese sido por los ERTE, pues probablemente la situación, probablemente no, con total seguridad la situación hubiese sido inasumible en un territorio como este, como Canarias, por ejemplo, bueno, que todo lo vimos, que la mayoría de hoteleros estaban cerrados, los restaurantes estaban cerrados y como consecuencia de eso, pues muchas actividades que aunque no son de manera directa turísticas, pero que sí lo son de manera indirecta. Salvamos muy bien esa situación, tuvimos una recuperación incluso de afiliados a la seguridad social mucho mayor que antes de la crisis y de repente nos viene esto genera una incertidumbre total. Que los 20 céntimos no son
suficientes, bueno, pues habrá que seguir adoptando medidas para ir intentando contrarrestar. Ahora, me habla de un acuerdo con el Partido Popular. Ojalá que se sumen, porque hasta ahora han votado en contra. Han votado en contra de todas las medidas que se han adoptado precisamente para que las consecuencias de esa crisis tengan el menor impacto posible. Han votado en contra de la bajada del precio de la luz, han votado en contra de los 20 céntimos, han votado en contra absolutamente todo aquello que tiene que ver con medidas que afectan directamente al bolsillo del ciudadano o de las pequeñas y medianas empresas, que también han votado en contra. Pero bueno, si ellos quieren sumarse, nosotros encantados. De hecho, lo hemos dicho desde el principio. Ahora sí, para sumarse hace falta algo más que palabras. Hay que votar. Mire, parte de los buenos datos de la reforma del paro de estos meses, que hay que reconocer que cuando tenemos paro nunca es una buena noticia, pero que ha mejorado bastante, son como consecuencia de la aprobación de la reforma laboral. Y quiero recordar que el Partido Popular, pese a un acuerdo del diálogo social de patronal, sindicatos y gobierno, votó también en contra de la reforma laboral. Votó en contra de que hoy el 50% de los contratos que se han hecho en Canarias sean indefinidos. Votó en contra de tantas y tantas medidas que de manera inexplicable mejoran al conjunto de la ciudadanía. Entonces, bueno, quieren un acuerdo, quieren ayudarnos a bajar esta inflación, quieren ayudarnos a adoptar medidas, pues nosotros encantados, pero que se traduzcan hechos. Ellos sobre todo lo que proponen, claro, son bajadas de impuestos que ustedes no parecen estar de acuerdo, ¿no? Parece que ahí donde entiendo es el mayor escollo que se pueden encontrar estas formaciones antagonistas. Bueno, porque la bajada de impuestos no puede ser sin ton ni son. La bajada de impuestos cuando bajamos impuestos tenemos que saber a qué renunciamos. Porque los servicios públicos, y eso no nos podemos engañar, se pagan con impuestos. La sanidad se paga con impuestos, la educación se paga con impuestos, la dependencia se paga con impuestos. Es decir, todo aquello servicio público esencial que forma parte de los pilares del estado del bienestar se paga con impuestos. Lo que no podemos tener es un discurso, por un lado, de mejora de esos servicios públicos y por otro lado un discurso de bajada de impuestos, porque algo ahí no casa. Bueno, si la bajada de impuestos que ellos quieren es como ha hecho Ayuso en Madrid para conceder becas a familias que ganan más de 100.000 euros y estudian en centros privados, pues si ese es el proyecto que tienen para el conjunto del país, pues que lo digan. El nuestro es completamente diferente. El nuestro es seguir apuntalando ese estado del bienestar y seguir trabajando para que en este país tengamos como mínimo todos una igualdad de oportunidades en cuanto a esos servicios públicos, que todos podamos acceder a una educación, que más allá de que muchas competencias las lleva cada comunidad autónoma, pues que esas comunidades autónomas tengan los recursos suficientes. Bueno, también conocíamos por parte del presidente Pedro Sánchez que tiene previsto hacer a 67.000, si no me equivoco, sanitarios fijos. No sé si barajan el dato de Canarias o de qué manera estas personas, pues, al final van a encontrar esa tranquilidad que tanto se ha deseado, sobre todo en el sistema sanitario. Y bueno, si esto va a provocar que veamos que van a hacer también falta muchas más plazas o al final con estas ya se queda solventado el problema. Hombre, yo creo que es indispensable. Hemos salido a aplaudir a nuestros balcones en una situación que no habíamos vivido nunca, por lo menos en este último siglo, a los sanitarios que han hecho un trabajo que nunca le agradeceremos lo suficiente, porque se han expuesto muchísimo. Y lo que no puede ser que cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de calidad en los servicios públicos, tengamos precariedad laboral en nuestros centros de salud, con la gente con contratos que a veces en muchas ocasiones duran días y que los están llamando de manera recurrente, pero no salen esas plazas. Yo creo que es una buena noticia para el sector sanitario, para la estabilidad también, por supuesto, de nuestros profesionales sanitarios, el que se saquen esas plazas y el que además se conviertan en indefinidas, se conviertan en estables. Cuando uno está llamando de manera permanente a un sanitario para cubrir una plaza, que lo llama de una lista, es porque la plaza hace falta, ya no es temporal.
confundimos a veces la temporalidad. La temporalidad debe ser siempre algo puntual, un pico de trabajo que no podemos cubrir de manera continuada. Pero cuando eso se cubre de manera continuada, ya es estructural, ya es necesario. Y creo que es positivo para una sociedad como la nuestra darle calidad a esos trabajadores públicos que tanta falta nos hacen cuando estamos en una situación muy complicada, no solo sanitarios, también los maestros que han hecho un esfuerzo brutal durante el COVID para ayudar a nuestros niños y niñas, ¿no? Y seguir intentando aportar en su enseñanza. Bueno, Tamara, como es un, digamos, un formato, ¿no? Muy interactivo donde Mm. los seguidores también realizan sus preguntas, que veo aquí una de Lagun que dice: buenos días, todo se paga por impuestos, todo lo pagamos nosotros, es lo que dice. Claro. A ver, en España los impuestos son progresivos, es decir, a medida que aumenta la renta, estoy hablando de aquellas personas que tienen una nómina, claro, pues bueno, tenemos una retención u otra en nuestra nómina a final de mes. Pero es que el Estado se financia fundamentalmente por impuestos. Y evidentemente eso es lo que nos permite. A nosotros nos gusta mucho, a veces en España oímos mucho, incluso a la derecha, hablar de los países nórdicos, ¿no? Como ejemplo, como referencia. Bueno, pues en los países nórdicos es verdad que todo es público, casi todo es público y tienen unos servicios públicos de muy buena calidad, pero pagan unos impuestos tremendos. Es que es la única vía para financiar estos impuestos. En España, bueno, pues que un sistema sea igualitario, que el que menos tenga sea el que menos pague. Que el que menos tenga sea el que menos pague. Que el que menos tenga sea el que menos pague. Por eso el Sí. IRPF en España es progresivo. Bueno, dicen por No, aquí... estamos hablando de nóminas, Sí, no sí, sí, estamos sin hablando duda. de empresas. Sí, exacto. Estamos Dice, hablando de trabajadores. dice, bueno, Trabajadores. hacen falta sanitarios, pero el problema es que no hay dinero para contratarlos. Eso pasa aquí en el País Vasco, es lo que nos dicen también en el canal. Eso pasa, yo creo que en el conjunto del país. La sanidad es verdad que está transferida a las comunidades autónomas. Eh, Precisamente, pues si es del País Vasco, eh, pues ahora mismo, bueno, son bastante celosos de gestionar aquello que tiene que ver con sus competencias. Y sí que hay que transformar. Tampoco, mire, había críticas, sobre todo de la derecha, que no había dinero para subir el salario mínimo interprofesional. No había dinero para asumir por parte de las empresas la contratación indefinida. Se aprueba una reforma laboral y no ha pasado absolutamente nada. Ha pasado que la gente tiene más certidumbre, puede meterse a pagar, puede ir a un banco a pedir una hipoteca o un crédito, porque uno de los requisitos, todos hemos ido al banco a pedir alguna vez una hipoteca, es que esté indefinido. Entonces, bueno, creo que esto se traduce, el generar empleo estable se traduce siempre en mejores condiciones de estabilidad, de certidumbre y de calidad de vida para el trabajador. Pero nos estamos llegando a un punto económico también complicado para España, lo digo por la deuda que tenemos, que sigue creciendo y a ver de qué manera pues esa deuda se va a poder pagar algún día, o todos los requisitos económicos que piden desde Europa, que si son peores o aprietan un poquito más la cuerda, se nos va a complicar, y de qué manera. Bueno, la obtención de fondos europeos yo creo que es un hito muy importante y que además España ha sido pionera, ha liderado la obtención de estos fondos, porque lo que no podíamos permitirnos es salir de esta crisis como salimos de la anterior. O sea, no se, de la otra crisis salimos, la otra crisis la pagó fundamentalmente la clase trabajadora. El otro día comparecía en el Congreso de los Diputados el presidente del Consejo Económico y Social y decía que, a diferencia de aquella crisis, en esta el 80% la está pagando el gobierno y las empresas, no la clase trabajadora. Y creo que eso es un dato muy importante, porque de aquella crisis se generó un empobrecimiento brutal de los propios trabajadores, hablábamos mucho de trabajadores pobres, y también una precariedad, se instaló una precariedad que era muy complicado. La gente trabajaba y no tenía para llegar a fin de mes. Eso no significa que ahora estemos en una situación excelente, porque tenemos una condición muy compleja, que es esto de la inflación. Pero creo que lo de los fondos europeos ha sido un éxito de este país. Creo que nos va a ayudar a salir de esta situación, no solo económicamente, sino también nos da la oportunidad de generar aquellos cambios necesarios
para que este país se modernice, para que cambie también su tejido empresarial, para que apostemos también por una modernización, por una digitalización y también por una sostenibilidad que sería imposible de llevar a cabo si no fuera por la ayuda de esos fondos europeos. Creo que Europa, en ese sentido, ha cambiado su visión de cómo afrontar una crisis económica y creo que en esta ocasión está dando mucho más la talla que en la crisis anterior, de la cual tardamos en salir muchísimos años. Empezamos en torno al 2008 y terminamos casi saliendo en 2018. Yo recuerdo que el propio Montoro del Partido Popular en una ocasión manifestó cuando era ministro: ahora le toca arrimar al hombro a otros, ¿no? Y yo creo que en esta crisis económica el gobierno ha arrimado el hombro y también el conjunto de las empresas de este país, que ha visto también una oportunidad de modernizarse y de ser competitivo también. Estamos en un mundo global, donde ser competitivo ya no es bueno solo para tu país, sino que es bueno para competir fuera. Y sobre el gasto en defensa, porque claro, ese va a ser otro de los graves problemas que se encuentra el gobierno, que va a tener que apoyarse en la oposición porque los propios socios de gobierno o los propios miembros que forman parte de ese ejecutivo parece que no están muy de acuerdo en ese gasto de defensa, y hablo de Unidas Podemos. No sé qué opinión le merece a Tamara Raya el ver que dentro del propio gobierno haya tantas discrepancias, porque hay veces que, digamos, eso nos genera mucha confianza. Bueno, yo creo que nos tenemos que acostumbrar. Es la primera vez que tenemos un gobierno de coalición a nivel nacional, un gobierno que han votado los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos han votado que la fragmentación del arco parlamentario, y eso obliga a tomar acuerdos. Pero claro, también hay que dejar claro que aunque tenemos muchísimos puntos de encuentro que tienen que ver sobre todo con lo social, con la reforma laboral, con todo este tipo de medidas que mayoritariamente sacamos sin ningún tipo de problema, hay algunos puntos evidentemente en los que no estamos de acuerdo, pero esto va a pasar siempre que gobiernen dos formaciones políticas de distintos signos. En cuanto a defensa, creo que ellos han adoptado una postura muy idílica, de paz y demás, pero vamos, somos muy conscientes que tenemos un conflicto a las puertas en Europa, aquí al lado, donde, aunque ahora se habla menos en los medios de comunicación, sigue habiendo una gran tragedia humanitaria detrás y una situación de verdadera crisis, no solo económica, que también, sino humanitaria, y que está teniendo consecuencias para todos, ¿no? Entonces, cuando sale Zelensky, por ejemplo, diciendo que necesita más armamento, yo creo que Ángel Víctor, el presidente del gobierno de Canarias, lo definía muy bien. Ninguno queremos una guerra, ninguno, por supuesto que no, pero las guerras existen, están ahí, y esto nos ha demostrado que es necesario contar con los medios para poder defendernos. En este caso no nos toca defendernos a nosotros, pero sí nos toca ayudar a un país que legítimamente quiere defender y quiere defender su territorio y también a su gente. Y esto, como él dijo, no se hace con banderas blancas, lamentablemente. O sea que entonces sí o sí casi van a tener que contar con el apoyo de la oposición para poder sacar adelante ese incremento de gasto en defensa. Pues sí, pero no nos confundamos. Nosotros, cuando llevamos algo al Congreso de los Diputados, negociamos con todas las formaciones políticas, incluido el PP. Otra cosa es que ellos decidan votar en contra. Pero nosotros, para cualquier medida que vamos a aprobar, consultamos con todos a ver cuál va a ser el sentido del voto. Es muy complejo a veces sacar, porque hay distintas sensibilidades, a veces porque, oye, pues por ejemplo, inexplicablemente también Esquerra Republicana votó en contra de la reforma laboral. No es una tarea nada fácil, pero es verdad que un partido de Estado como el Partido Popular nos lo pone muy complicado, porque se quiere desmarcar demasiado y entonces empieza a poner por delante los intereses partidistas a los intereses del conjunto de la nación, ¿no? Y esto, hombre, esto puede o no puede tener consecuencias, pero al final la ciudadanía tiene que saber de manera clara, y supongo que lo veremos la próxima semana en el debate del Estado de la Nación, pues lo que está pasando en este país. La mano tendida siempre. Bueno, hablemos también muy rápidamente sobre el futuro, porque claro, estamos viendo, por ejemplo, que esta semana Yolanda Díaz presenta su plataforma. Alberto Rodríguez en Canarias también estaba asegurando que iba a sacar adelante un proyecto y un partido político.
Después de las elecciones en Andalucía, la fragmentación de la izquierda no puede hacer que tantos partidos diferentes desorienten al votante de izquierda y acabe por estar desencantado por ver a muchos que al final no suman para uno, y sobre todo también las últimas encuestas. Sigma 2 El Mundo, 40DB El País, todas le dan la victoria al Partido Popular. ¿Temor en el Partido Socialista ante esto? Bueno, yo creo que a nosotros nos ha tocado lidiar con una situación muy compleja y yo digo, pero sin ningún tipo de ambaje, que estamos muy orgullosos del trabajo y de la gestión que hemos hecho de las distintas crisis que además no tienen precedentes, sobre todo recientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Estamos a un año y algo de las elecciones, a un año prácticamente de las elecciones municipales, autonómicas e insulares, y a un año y medio de las elecciones generales. Yo creo que es muy pronto para saber cuál es la tendencia. Y en política esto es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas en este tiempo y bueno, veremos cómo evoluciona y es nuestra responsabilidad estar pendiente y bueno, y atentos a lo que demanda la ciudadanía. Pero sí puedo coincidir contigo en que en Andalucía ha sido un escenario que es verdad que esa fragmentación de la izquierda, pues creo que ha llevado más al desaliento que a la unión del votante de izquierdas, ¿no? Y de hecho, en los días previos de las elecciones, el reclamo principal que hacía la izquierda era movilizar ese votante de izquierdas que se iba a quedar en su casa. Para empezar, yo creo que, bueno, había dos partidos, luego tuvieron bastantes dificultades a la hora de presentar la plancha. Y bueno, creo que eso al final efectivamente se tradujo en menos votos para la izquierda y además en que no, quizás la sociedad no viera al conjunto de la izquierda con posibilidades reales para gobernar. Evidentemente cada uno tiene su proyecto, no sé cuál es la idea que tiene esta plataforma Suma de Yolanda Díaz y bueno, si se va a adherir a Podemos, Unidas Podemos, si se va a unir también a estos pequeños partidos y van a ir como fueron al principio, que eran un conjunto de distintas sensibilidades, distintos sitios del país. Equo, había muchísimas, ¿no? Izquierda Unida, sí, Marea, sí. de hecho Yolanda era de Marea. Y lo van a hacer de manera conjunta porque creo que sería mucho mejor, la verdad, mucho mejor para la izquierda. O sea que entonces ese voto fragmentado no les hace ningún favor, ¿no? Ver, por ejemplo, que por la derecha solo está PP y Vox y que solo con dos formaciones políticas, entre comillas, pues parece que pueden aglutinar gran parte de los votos. Sin embargo, si por la izquierda vemos 6, 7 formaciones políticas, eso al final pues no acabarán sumando. Sí, claro, fragmenta mucho más el voto. También es verdad que la ciudadanía no es tonta, o sea, la ciudadanía sabe qué proyectos políticos tienen más. De hecho, en Andalucía hemos visto quizás una de las consecuencias es que has visto un voto práctico en el votante. El votante no quería que gobernara Vox y al final se decidió por votar única y exclusivamente al Partido Popular y dejar fuera a la ultraderecha. Pues en este país, pues yo supongo que también, más allá de aquellos que votan siempre a partidos muy minoritarios, la gente orientará su voto a aquellos que realmente tienen posibilidades reales para gobernar. Hay una cosa que me ha llamado la atención, supongo que a muchos también, y fue ver a Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez, decir en el hemiciclo que iba a ser el candidato a las elecciones de 2023. ¿Esto no se consensúa antes? ¿No se establece un congreso para decidir quién va a ser el candidato? Porque parecía que había sido una decisión unilateral y la daba a conocer en el Congreso. Bueno, evidentemente él anuncia que se va a volver a presentar como candidato a la presidencia del gobierno. Yo entiendo que esto lo hace en el hemiciclo, más allá de que él ya lo había anticipado, lo hace en el hemiciclo porque, como siempre, la rumorología está lanzando de manera permanente, porque si no se va a presentar, que si se va a ir a Europa, que si no se puede, que no sé cuánto. Entonces, al final, oye, la mejor manera de acabar con esto es dejar claro que te vas a presentar. Y también es cierto que en nuestros propios estatutos, cuando se gobierna, tendrías que tener un 50% de oposición dentro del propio partido,
más de un 50% Ujú. para que tú no seas el candidato a la Secretaría General, por ejemplo. Y como candidato yo creo que es incuestionable. Ahora mismo las filas del PSOE no tienen ningún tipo de fisura respecto a que Pedro es el que tiene que ser el próximo candidato, siempre y cuando, como no puede ser de otra manera, lo decida él mismo. Bueno, por aquí preguntaba Marcos, dice, hola, buenos días, ¿en Andalucía salió Vox? Bueno, entiendo que era una pregunta con segundas y le contestaba también Lagun, dice, no, salió el Partido Popular, el mismo perro, pero con diferente collar. Es lo que dicen por aquí. Mm. Bueno, Tamara, para ir acabando, Héctor Gómez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, se ha hecho fuerte, ¿no? El tinerfeño, compañero de filas, le ve de cara al futuro también ocupando otra plaza o, digamos, a lo mejor, pues también moderando un poco el tono, porque a veces se le ve extremadamente... no sé cómo decirlo, definirlo, pero parece como que se le ve un poco duro en sus declaraciones. Bueno, yo creo que primero que nada para nosotros, para el Partido Socialista en Canarias y por supuesto para nuestra federación es un orgullo que Héctor Gómez sea el portavoz del Congreso de los Diputados y que se haya convertido no solo en la voz nuestra, sino en la voz del conjunto del país, ¿no? Creo que es una oportunidad, creo que además Héctor es un hombre que tiene muchas cualidades, pero yo sobre todo destacaría una capacidad increíble de trabajo y bueno, yo creo que a él le ha tocado, evidentemente, como a todos los que tienen responsabilidades, eh, estar o aportar esa voz en un momento que es muy complicado. Muy complicado porque, como dije al principio, es muy complicado obtener mayorías suficientes para sacar las leyes adelante, ¿no? Yo creo que está haciendo un buen trabajo. Es que es difícil no tener un tono duro a Mm. veces, porque nosotros creo que históricamente hemos jugado a tener un tono relativamente moderado. Yo recuerdo que a Zapatero casi que lo ridiculizaban por eso, ¿no? Y sin embargo nunca criticamos el tono duro, el tono insultón, el tono desagradable que tiene la derecha y la ultraderecha en el hemiciclo. Creo que nosotros no estamos en esa misma filosofía en ningún caso, pero que de vez en cuando creo que sí que hay que darle respuesta, ¿no? Y creo que en eso, bueno, Héctor ha tenido muchísimas intervenciones y la inmensa mayoría de ellas han sido muy moderadas. Es verdad que otras a veces con un tono duro, pero también es que hay que estar allí y hay que escuchar la crudeza de los insultos y las formas que mantienen. Y lamentablemente nosotros pensábamos que Feijóo iba a suponer un cambio en este sentido y de momento no lo hemos visto. Esperemos que sí, sobre todo porque somos el espejo en el que se miran muchos ciudadanos y creo que no es nada positivo este nivel de falta de respeto y demás que sufre este gobierno, porque quiero recordar que ya desde el principio, después de unas elecciones, después de haberla ganado, después de haber conformado un gobierno con la mayoría parlamentaria, siguen llamándonos gobierno ilegítimo. Yo creo que ya esto empieza a aburrir y además profundiza en la desafección del ciudadano con la política. Y al final nosotros estamos ahí para representar los intereses de los ciudadanos. Cuando gobiernas de los que te han votado y de los que no también. Bueno, y la última, la pasada semana veíamos cómo se daba ese cambio de escaño. Nueva Canaria se lo cedía por ese acuerdo que tenía Coalición Canaria. Coalición Canaria ahora tiene pues dos diputadas, Ana Oramas y María Fernández. ¿Consideran Mm. que esto puede hacerles daño por tener una representación más amplia, la formación nacionalista, y que puedan decir que se oye más su voz que la del resto de diputados canarios en el hemiciclo? Bueno, creo que lo acabas de decir tú hace unos minutos. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista es canario, es de Tenerife. Y evidentemente nosotros tenemos un grupo parlamentario ahora mismo que está, bueno, ahora mismo y siempre, pero que ahora somos 5, evidentemente, que estamos muy encima de esas cuestiones que tienen que ver con Canarias. Nosotros con Quevedo nos hemos entendido siempre bastante bien. Primero porque es bastante razonable, segundo porque es un partido nacionalista, pero de izquierda, progresista. Y en tercer lugar, porque compartimos intereses en Canarias, porque gobernamos en coalición. Y eso también facilita mucho el trabajo. Eso no significa que siempre estemos de acuerdo, que también hemos tenido nuestros desencuentros, pero es cierto que con Pedro ha sido bastante fácil trabajar. Y con Ana también, con Ana siempre le hemos tendido la mano, siempre hemos hablado con ella para intentar llegar a acuerdos. Eh,
yo creo que no lo voy a poner sobre las espaldas de Ana, pero a veces su formación política quiere desmarcarse tanto porque, bueno, se ha agarrado ahí como a un clavo ardiente con un discurso de España nos maltrata y luego está la sensación que tiene el canario de a pie. El que ha cobrado el crédito ICO, el que ha cobrado el ERTES, trabajando en hostelería, toda la familia, el que, el que ha sufrido lamentablemente las consecuencias de la crisis volcánica de la isla de La Palma, que nunca había tenido una respuesta tan rápida a una catástrofe de esta dimensión. Y yo creo que, bueno, nosotros, pero eso al final es la parte política por la que ellos se han centrado, pero que luego yo creo que con Ana tampoco va a ser tan difícil poder hablar y poder acordar cosas que sean buenas para Canarias. Ana tiene mucho recorrido político y bueno, no creo que vote en contra de cosas que vayan en contra de nuestros intereses. Bueno, pues tenemos que terminar. Tamara Raya, diputada nacional del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Tengo que hacerle esa última pregunta que a mí, por ejemplo, me desangela un poco cuando conecto con el Congreso en algún momento del programa y veo que después de la intervención inicial del presidente y la oposición prácticamente hay una desbandada. Si ya miramos a las 12 del mediodía, apenas hay muy pocos diputados. ¿Por qué no se mantiene todo el hemiciclo lleno desde principio a fin para que todo el mundo pueda escuchar las propuestas que tienen otros diputados y diputadas? Bueno, pues esto tiene una explicación muy sencilla. La actividad parlamentaria está muy concentrada en 3 días, martes, miércoles y jueves. Y bueno, la mayoría de diputados somos de fuera de Madrid. Yo la verdad que intento estar bastante tiempo en el hemiciclo, escuchando, sobre todo aquello que tiene que ver con aquellas comisiones en las que uno está, trabajo, economía, o si hay algún tema importante que tiene que ver con Canarias. Pero las reuniones que nos piden los colectivos, y que son muchas, las encajamos precisamente pues en esos días, en los días que estamos en Madrid. Y en muchos casos, cuando ves que sale gente del pleno, porque muchos tienen reuniones, otros se van a trabajar al despacho porque tienen que preparar iniciativas. Pero vamos, que no es que se van de ahí a dar un paseo o se van de ahí a tomar café. Sí, no, yo no he dicho eso, sí, pero... No, yo sé que no lo has dicho, pero sí. Es verdad que hay como una especie de estos se levantan y se van por ahí, ¿no? No tiene nada que ver, se levantan. O sea, la inmensa mayoría, ya digo, o está incluso revisando leyes, acordando, porque las leyes que ahora mismo hay que cumplir con Europa y hay leyes que están en marcha, que por eso el calendario ha ido tan apretado. Y las leyes que se presentan llevan muchas enmiendas. Y bueno, pues cuando uno está en una ponencia o es portavoz, pues tienen que revisar todo eso. Y en el pleno es muy complicado centrarse para poder hacer ese trabajo. Bueno. Pero vamos, que cuando no están ahí están trabajando. Bueno, también la semana es muy larga, ¿no? Si están 3 días, les quedan 2 también para todas esas reuniones que a lo mejor también se podrían ocupar y estar de lunes a viernes y bueno, terminar la semana allí, digo yo. Sí, pero bueno, uno tiene, vamos a ver, nosotros somos diputados elegidos por una circunscripción. Vivimos en nuestra circunscripción y tenemos que tener una actividad que también nos mantenga conectados a lo que pasa en nuestra realidad. Si yo vivo de lunes a viernes en Madrid, pues ciertamente me voy a desconectar un poco de lo que puede ocurrir en Canarias, entre otras cosas porque no voy a estar aquí. Y luego hay otra parte muy importante, yo en eso soy muy defensora, hay que conciliar. Y hombre, los canarios que estamos allí tenemos familia y queremos venir a verlas los fines de semana al menos. Los viernes y los lunes trabajamos desde casa, que quiere decir que los canarios nos vamos siempre los lunes, Bien. Porque evidentemente una de las condiciones de ser canarios y esa lejanía es que tenemos que coger el vuelo siempre un día anterior. Y mis compañeros de Lanzarote y Fuerteventura, la mitad de veces, o la inmensa mayoría de veces, se vienen el viernes. Pero cuando vienen, además tienen actividad en el territorio. Bueno, vamos a dejarle el fin de semana para que estén con la familia, sí, por lo menos, exacto, sí, para que también tengan un poco de vida, que no vamos a poner el San Benito a todo el mundo. Tamara Raya, gracias por este ratito y volveremos a conectar de cara ya a septiembre ya, porque queda poquito para acabar la temporada, pero seguramente volveremos a hablar y ver pues de cara al futuro si las cosas han mejorado, que crucemos los dedos para que así sea. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer compartir este rato contigo. Un fuerte abrazo, cuídate, hasta luego. Un abrazo.